a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy estará con nosotros el doctor Juan Carlos Paredes Bardales, el juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Él nos hablará sobre la importancia de la oralidad y el lenguaje democrático en el nuevo Código Procesal Penal. Además, presentaremos las acostumbradas noticias regionales de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país. De otro lado, también recordaremos que este 4 de agosto es el Día del Juez y la Jueza Peruana. Quédese con nosotros, esto es Penalistas. Y a continuación damos pase a las acostumbradas noticias regionales. Corte del Santa sentencia a sexagenario a cadena perpetua por violación sexual de menor de 11 años. El sexagenario César Manuel Cabrera Pérez, de 64 años, pasará el resto de sus días en una celda del Centro Penitenciario de Cambio Puente, luego que el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa lo hallara culpable de haber ultrajado sexualmente de una menor de edad, por lo que le impuso la pena de cadena perpetua. El sexagenario además deberá cumplir con el pago de 50.000 soles por concepto de reparación civil en favor de la víctima. Corte del Callao inauguró 6 juzgados de violencia contra la mujer para prevenir y sancionar agresiones. Viceministra del Ministerio de la Mujer, Nancy Tolentino, y la jueza suprema, Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, participaron en el evento. La titular de la Corte Superior de Justicia del Callao, Rosa Benavides Vargas, inauguró el módulo judicial integrado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En este segundo tramo se implementó el primer, segundo y tercer juzgado de investigación preparatoria, así como el primer, segundo y tercer juzgado penal unipersonal, que permitirá que las víctimas de violencia sean atendidas por jueces especializados que dictarán las medidas de protección y cautelares con mayor celeridad. Con ello se espera brindar las 24 horas del día un servicio de justicia oportuno para las víctimas afectadas dentro de esta jurisdicción, que además cuenta con un alto índice de denuncias por maltrato familiar y violencia contra las mujeres. Ordenan 6 meses de prisión preventiva para persona que habría incurrido en presunto robo agravado en banda utilizando arma blanca. El segundo juzgado de investigación preparatoria del módulo penal de Sullana ordenó prisión preventiva por un plazo de 6 meses a una persona que habría incurrido en presunto robo agravado en banda amenazando a su víctima con un arma blanca. El juez Luis Vázquez Dioses declaró fundados los elementos de convicción por presunto delito de robo agravado, tipificado en el artículo 188 tipo base del Código Penal y en concordancia con el artículo 189, donde se estipulan los agravantes. Finalizó el primer curso internacional de Derecho Procesal en el marco de la implementación del Código Procesal Penal en Lima Sur. Con una gran convocatoria se desarrolló el evento académico organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a cargo del señor presidente Juan Vicente Vélez Vendrell. La actividad contó con la participación de ponentes internacionales, cuyo programa académico se inició el 20 de julio y concluyó el pasado 31 de julio. Desde España participaron la doctora Silvia Barona Vilar, la abogada María González Marimón y la abogada Raquel Borges Blázquez. Asimismo, participó el doctor Manuel Chozas Alonso, la doctora Elena de Luis García, entre otros. Cabe indicar que este distrito judicial viene trabajando intensamente en capacitar a todos los operadores de justicia en el marco de la implementación del Código Procesal Penal, que entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre del presente año. Y enseguida presentamos una nota sobre el Día del Juez y la Jueza Peruana.
Cada 4 de agosto celebramos el Día del Juez, desde el año 1971, mediante Decreto Ley 18.918. Sin embargo, la historia nos recuerda la fecha en que el libertador don José de San Martín creó la Alta Cámara de Justicia, que constituye el antecedente de la actual Corte Suprema de Justicia de la República, máxima instancia de la Administración de Justicia en el país, el 4 de agosto de 1821. Es así que, en muestra de respeto hacia el Poder Judicial, el libertador prometió no mezclarse en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo. Este año, pese a los estragos que deja consigo la pandemia COVID-19, las 35 Cortes Superiores de Justicia vienen organizando diversas actividades para rememorar la importancia de impartir justicia en el Perú, en el marco de la celebración. Desde la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú, queremos saludar a todos los magistrados del Poder Judicial por su importante aporte a la justicia en el país, siendo un buen juez y jueza cuando se actúa con integridad, honestidad, proactividad y decisión. ¡Feliz Día del Juez y de la Jueza Peruana! Ya se encuentra con nosotros el doctor Juan Carlos Paredes Bardales. Él es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Él también es juez formador de jueces del Poder Judicial del Perú y además también es catedrático universitario. Doctor, bienvenido al programa. Amigos de Justicia TV, estimada Alejandra, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Paredes Bardales, soy juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín. En primer lugar, quiero expresar mi saludo cordial al señor presidente del Poder Judicial, a los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y muy especialmente al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, representante de los jueces superiores ante ese órgano de gobierno. Doctor, vayamos ya a las preguntas. ¿Qué nos puede comentar acerca del uso del lenguaje democrático y del lenguaje jurídico en la emisión de resoluciones dentro del proceso penal? ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? El lenguaje democrático es el lenguaje sencillo, claro, ordenado, preciso y concreto que permite una fácil y fluida comunicación entre los actores del proceso penal, el juez, los medios de prensa y la sociedad en general. ¿Cuál es la importancia del uso del lenguaje democrático y qué trae consigo? Quiere que todos nos podamos entender de la manera más fácil posible. El lenguaje democrático tiene una serie de ventajas. Está asociada, por ejemplo, a manejar mejor el tiempo, a que las partes solo brinden información de calidad, a que el juez pueda controlar con mejor criterio lo que exponen las partes en el curso de la audiencia, y no solamente está relacionado a la audiencia, también está relacionado a todos aquellos documentos que se incorporen por escrito al proceso, sea el documento que fuere, informes, requerimientos, solicitudes, oficios, acusaciones, con el propósito de que todos podamos entendernos mejor. Alguien ha dicho por ahí que el lenguaje democrático significa la vulgarización del derecho. Nosotros creemos que no, por una razón muy esencial. El lenguaje sencillo, claro, ordenado y concreto no tiene por qué ser vulgar. Y a modo de ejemplo podemos citar lo que ocurre en el plano de la medicina. Seguramente el médico, cuando hace un diagnóstico, debe tener alguna explicación científica, pero probablemente a su paciente solamente tenga que darle una información en lenguaje coloquial. Es lo mismo que ocurre en el servicio de justicia, donde lo importante es que todos nos comuniquemos de una manera fácil y sencilla. Naturalmente van a haber algunas audiencias, que felizmente son las menos, en las cuales sí se utiliza un lenguaje técnico jurídico, porque así lo impone la naturaleza del caso, y como digo, felizmente son de los casos
menos frecuentes. ¿Qué opinión le merece, doctor Paredes Verdales, la necesidad de una lectura previa al expediente antes de la audiencia? Se ha dicho por allí que las audiencias del nuevo modelo procesal penal en el Perú están insumiendo demasiado tiempo. Y eso es cierto. Nosotros lo vemos todos los días, cómo es que en las diferentes Cortes Superiores de Justicia se insume demasiado tiempo para el desarrollo de las audiencias. ¿Qué es lo importante? Que el juez, habiendo leído su caso, teniendo el lenguaje democrático, pueda asignar un tiempo razonable a los sujetos procesales. ¿Y cómo lo va a hacer con certeza? Solo conociendo su caso. Si el juez conoce su caso, el juez va a poder asignar a las partes un tiempo que sea razonable, dependiendo obviamente de la complejidad, de la dificultad o de la sencillez de su caso. Podría ocurrir que si un juez no lee su expediente previamente, podría asignar un tiempo excesivo para abordar una cuestión controvertida diminuta. O también podría ocurrir al revés, que no habiendo leído su expediente, el juez pueda asignar un tiempo bastante reducido para abordar un tema bastante complejo que requeriría un tiempo razonable, un tiempo mayor. Y todo esto se puede hacer cuando el juez ha leído su expediente. Cuando el juez no ha leído su expediente, evidentemente no conoce y no va a tener ni siquiera la posibilidad de formular alguna pregunta que esté asociada al contenido del expediente, sino solo a lo que digan las partes en la audiencia. Pienso que es una mala práctica que se puede corregir y la humildad nos lleva a la sabiduría. ¿Qué nos puede decir acerca del principio de oralidad en el proceso penal peruano? Nosotros vemos cómo, pese a que existe el Acuerdo Penal C-2011, la propia norma procesal y la casación 159-2011 Guaura, que consagran lo que ya la norma procesal establece, esto es la posibilidad de que se pueda oralizar las resoluciones con algunas exigencias, nosotros vemos cómo esta no es una buena práctica que suceda en todos los casos. Lo deseable es que ocurra en la mayor parte de los casos y salvo aquellos casos que estén asociados a megaprocesos, a procesos complejos, a procesos difíciles, el juez pueda reservarse la facultad de emitir la resolución por escrito. Pero esta situación no debe ser la constante, no debe ser la norma general, no debe ser la práctica generalizada. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo Perú puede asumir la buena práctica de la oralización de los autos que es imperante en el mundo? Porque evidentemente la oralización de los autos representa una serie de beneficios. En principio, el juez debe conocer su caso y solo lo puede hacer leyendo previamente el expediente para obtener la información de calidad de las partes en la audiencia sobre la base de contrastar lo que ellos dicen con lo que aparece en el expediente y finalmente, después de un breve receso o, en todo caso, de un receso dentro del plazo de ley, pueda emitir la decisión oralizada que corresponda. Respecto de este tema de la oralización de los autos, es muy importante decir, 1, que el juez debe conocer su caso, 2, que el juez debe tener la especialidad penal, procesal penal requerida para que tenga un mayor dominio, no solamente de la audiencia, sino de la decisión que va a emitir. Y finalmente, el juez debe tener en lo posible la figura del juez orador. En mi modesto concepto, con el Código Procesal Penal, con el sistema de audiencias y con la oralización de los autos, ha surgido en el Perú, o en todo caso debe surgir, la figura del juez orador. Aquel juez que sobre la base del dominio profesional de la especialidad, sobre la base de conocer muy bien su caso, puede oralizar una decisión a satisfacción de las partes. Y cuando digo a satisfacción de las partes, obviamente es una expresión coloquial, porque siempre en el fragor de un proceso penal van a haber diferencias y naturalmente las partes van a poder obrar conforme a sus competencias. Doctor Paredes Verdales, ¿nos podría comentar acerca de la importancia de la emisión de resoluciones orales en las audiencias? Nosotros sabemos que hace casi 20 años el Tribunal Constitucional se ha pronunciado decantándose por este principio. La motivación de las resoluciones debe ser esencial. La motivación de las resoluciones judiciales debe recoger los hechos, las pruebas, las alegaciones de las partes y en función de todo ello
construir los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión para que el sentido resolutivo del mismo tenga una coherencia, una congruencia, una razonabilidad que deje satisfecho a quienes han tomado conocimiento de la audiencia y la decisión, por lo menos en cuanto a la fundamentación que ha utilizado el juez. Como consecuencia de lo ya mencionado, ¿cuál sería su implicancia en la duración de las audiencias en el proceso penal? Las resoluciones judiciales por escrito se caracterizan por ser demasiado extensas, las sentencias demasiado ampulosas, o una sobreargumentación, incluso incurriendo en hiperfundamentación o sobreargumentación asociada a anomalías del proceso. Y quiero referirme puntualmente a tres. Me refiero al ritualismo. Muchas veces las resoluciones judiciales recogen desde el momento en que empezó el proceso o el incidente para pasar a lo que han dicho a través de cada documento o de cada intervención o de cada escrito, cada sujeto procesal. Algunas otras anomalías que afectan la eficiencia del proceso penal tienen que ver, por ejemplo, con el procedimentalismo, esto es, con cumplir puntualmente con todo lo que establece la norma procesal cuando hay incidentes que pueden resolverse en audiencia, y así también con el tema del tecnicismo, esto es, cuando los señores abogados hacen una argumentación exacerbada de los hechos y el derecho que supuestamente corresponde a su patrocinado o a una causa determinada, y el juez debe emplear su poder correctivo para lograr solo la información de calidad y tener audiencias eficientes. Y antes de finalizar, doctor, con la entrevista, ¿de repente tiene algo que desea agregar? Nosotros, cuando fuimos presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, nos percatamos de cuáles eran los problemas esenciales, no solamente de esta Corte Superior de Justicia, sino en general de las Cortes Superiores de Justicia del país. Puedo decir que un grave problema por el que atraviesan las Cortes Superiores es la falta de locales judiciales. Lo que ocurre en Lima no es lo que ocurre en provincia, donde muchas veces los jueces trabajan en condiciones de trabajo deplorables o inadecuadas para el servicio de justicia. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nos dedicamos primero a la adquisición de donaciones de bienes inmuebles en cada una de las sedes judiciales de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con el propósito de que estos terrenos de grandes dimensiones, que totalizan 12 bienes inmuebles por cada una de las sedes judiciales, pueda en un plazo razonable tener la posibilidad de que los jueces y los trabajadores se desempeñen en locales judiciales adecuados. Nosotros acá en la selva tenemos bastante madera. Pienso que se hace necesario que los locales judiciales puedan ser construidos independientemente del material noble que se pueda utilizar, en algunos casos con la madera que nos ofrece la selva del Perú. Y para ello, evidentemente, que requeriríamos de convenios con el gobierno regional, convenios con las comunidades campesinas y nativas, con las rondas campesinas, y también establecer algunos puntos de acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía a los efectos de las Cortes Superiores de Justicia del país, como las que se encuentran en la zona de la selva peruana, podamos tener locales judiciales decorosos. Si nosotros advertimos lo que ha venido pasando a lo largo de la historia, es que las Cortes Superiores no han contado con locales judiciales adecuados y se ha optado por alquilar cualquier inmueble pagando cantidades de dinero importantes que totalizan millones de soles, cuando en realidad sabemos que el pago por los alquileres en ningún caso va a significar que ese local sea local propio de la Corte Superior de Justicia de que se trate, y va a seguir generando un gasto permanente. También le dimos una gran importancia, y creo que también es un interés común de todas las Cortes Superiores de Justicia, el hecho de elevar los niveles académicos de los jueces, de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos. Para eso, lo que nosotros hicimos en su momento fue lograr que la Academia de la Magistratura venga acá a la Corte Superior de Justicia de San Martín. ¿Por qué toco este punto importante? Porque considero que el artículo 151 de la Constitución Política del Perú debe tener
un carácter autoaplicativo y eficaz. ¿Qué significa? Si el artículo 151 de la Constitución dice que la Academia de la Magistratura pertenece al Poder Judicial, yo creo que esa norma debería traducirse en que en cada Corte Superior de Justicia del país haya una sede de la Academia de la Magistratura que prepare a los jueces, a los fiscales y a aquellos abogados que aspiran a la magistratura. Como todos sabemos, la Academia de la Magistratura tiene una serie de programas de formación de aspirantes, programas o cursos para el ascenso, programas de actualización y perfeccionamiento, y que todo eso evidentemente redundaría no solamente a mejorar el nivel profesional de los jueces, fiscales y abogados, sino también probablemente a mejorar las arcas de la Academia de la Magistratura en convenios que deben darse de manera expeditiva. San Martín logró eso en el bienio 2017-2018, pero después el convenio se rescindió de modo unilateral por la Academia de la Magistratura por razones que no entiendo. En todo caso, desde aquí le invoco al señor presidente del Poder Judicial, a los señores consejeros, a iniciar una política agresiva para que la AMAC tenga presencia en todas las Cortes Superiores de Justicia del país para beneficio de jueces, fiscales y abogados. Otro punto importante que quería compartir a propósito de la problemática en las Cortes Superiores de Justicia es el tema de la política de llevar a cabo cursos frecuentes en todas las materias. Nosotros llevamos a cabo algo así como 60 cursos de capacitación, algunas por parte de la Comisión de Capacitación de Magistrados, otra por la Dirección de la Escuela de Justicia Intercultural, otra por la Comisión de Acceso a la Justicia y Poblaciones Vulnerables, y otra incluso por la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales, y nosotros creemos que es una gran necesidad porque es la única forma de poder lograr que los jueces y los trabajadores tengan solvencia profesional con el conocimiento del día a día que impone el derecho, y además para que se puedan generar y multiplicar las buenas prácticas que incluso hemos compartido el día de hoy. Nosotros hemos logrado también un convenio muy importante para que el gobierno regional invierta 38,5 millones en la construcción del local judicial de la banda de Chilcayo. Es un logro muy importante, pero lo que necesitamos acá es celeridad. Esto es que el señor gobernador realmente ejecute ese presupuesto para la construcción del local judicial en Tarapoto, porque San Martín tiene un local judicial propio en la sede principal, Moyobamba, pero no lo tiene en Tarapoto, que como ustedes saben es la capital comercial de San Martín. También logramos que el Consejo Ejecutivo comprometa 8,5 millones para la ampliación del local judicial de Moyobamba, la sede principal, y 1.750.000 soles para la construcción del local judicial de Sisa. Pero lo que necesitamos, señor presidente del Poder Judicial, señores miembros del Consejo Ejecutivo, señores altos funcionarios de la Gerencia General, es mayor celeridad para que nosotros podamos conseguir condiciones de trabajo esenciales, como por ejemplo locales judiciales. En San Martín, finalmente, es importante mencionar que el derecho intercultural es una realidad cotidiana. ¿Qué sería del valor de la justicia en San Martín si nosotros no contáramos con la colaboración y el apoyo de las rondas campesinas? Probablemente el valor de la justicia sería inimaginable, o un valor que no tenga mayor eficacia, porque el brazo operativo muchas veces de la justicia de San Martín lo constituyen las rondas campesinas. Como todos ustedes saben, acá en esta parte del Perú faltan jueces, faltan fiscales, faltan policías, y muchas veces son las rondas campesinas las que son el brazo operativo de la justicia en San Martín. En este punto quiero decir que nosotros, gracias al doctor Víctor Roberto Prado Saldariaga, en ese entonces presidente del Poder Judicial, logramos la autorización para que se lleve a cabo el 10º Congreso Internacional de Justicia Intercultural, que se llevó a cabo en septiembre del año pasado, 2019, con presencia de grandes expositores para tratar de lograr un entendimiento entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial. Como todos ustedes saben, en la actualidad los ámbitos de actuación de las rondas campesinas son esencialmente dos. Cuando las rondas actúan dentro de su espacio geográfico, respetando sus normas consuetudinarias sin afectar derechos fundamentales,
pero también tiene un segundo espacio de actuación en donde las rondas campesinas actúan como colaboradores de la jurisdicción ordinaria. Y nosotros tenemos que aprender de ellos su eficacia, su legitimidad, su justicia rápida, en tanto que ellos probablemente tengan que aprender de nosotros el respeto por los derechos fundamentales, el conocimiento de ciertas garantías del proceso y que en ningún caso se puede justificar maltratar físicamente a una persona y mucho menos aún torturarla o llegar a escenarios lamentables de violación de derechos fundamentales. He querido compartir todo esto contigo, Alejandra, porque como te habrás dado cuenta, y sé que el tiempo es tirano en la televisión, para nosotros es fundamental que las Cortes Superiores de Justicia tengan un liderazgo que les permita lograr buenas prácticas en la sede judicial de que se trate, mantener esa política agresiva para la donación de bienes inmuebles, para la construcción de locales judiciales, para la inversión de dinero por parte del gobierno regional, una política agresiva para conseguir la Academia de la Magistratura en cada sede judicial del Perú, para conseguir cursos de capacitación del máximo nivel. Nosotros tuvimos acá en San Martín alguna vez al doctor Manuel Miranda Estrampes a propósito del Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal que se hizo en noviembre del año 2017, y la verdad que me siento muy satisfecho de haber podido contribuir con la realización de estos congresos y estos cursos de capacitación que entiendo deben ser una política agresiva y permanente por parte de las Cortes Superiores de Justicia en el país. Bien, doctor Juan Carlos Paredes Bardales, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Penalistas. Alejandra, quiero expresarte mi agradecimiento por haberme invitado a participar en Justicia TV. Entiendo que las personas que estamos vinculadas al servicio de justicia debíamos tener espacios de esta naturaleza para poder compartir con las autoridades del Poder Judicial, con los señores presidentes de Cortes Superiores de Justicia del país, con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema, aquellos aportes, contenidos, propuestas que nosotros podamos considerar que van a ser útiles en el servicio de impartición de justicia. Y termino finalmente con una propuesta. Creo que se debía incorporar una norma procesal penal, o en todo caso modificar aquellas salidas alternativas que recogen la terminación anticipada de proceso y la conclusión anticipada de juicio oral. ¿Por qué? Porque la terminación anticipada de juicio oral solo recoge 1/6 de disminución de la pena como beneficio, y la conclusión anticipada de juicio oral solo recoge 1/7 como disminución de la pena como beneficio. Y la pregunta es la siguiente: ¿realmente esas salidas alternativas son verdaderos incentivos para los imputados? Nosotros creemos que no, que a despecho de lo que se pueda decir del antiguo modelo procesal penal, la ley 28.122 recogía beneficios en la disminución de la pena mucho más sustantivos, y creo que eso va a significar que muchos imputados en el Perú puedan acogerse a la terminación anticipada de proceso o a la conclusión anticipada de juicio oral, siempre que se modifique las normas actuales y puedan considerar una detracción mayor. Yo propondría de hasta un 50%, y creo que se lograría atacar eficazmente el fenómeno de la sobrecarga procesal y la demora de los procesos judiciales, que juntamente con el fenómeno de la corrupción deben ser combatidos severamente. Alejandra, muchas gracias. Amigos de Justicia TV, hasta la próxima. Bien, y de esta manera despedimos ya el programa, no sin antes enviarle un afectuoso saludo a todos los señores jueces y juezas del Perú por celebrar este 4 de agosto el Día del Juez y Jueza Peruano. ¡Felicidades!